Muy buenas a todos los que estáis conectándoos. Vamos a dar unos minutos, como siempre, para que la gente se vaya incorporando. Podéis saludar por el chat si queréis. Tenéis acceso para escribirnos a los panelistas. Y en unos minutos empezamos. Muy buenas, José Ramón. Buenas, Carlos. Hola a todos los que os estáis conectando. Lo dicho, vamos a dar unos minutitos antes de empezar. Tenéis aquí el chat donde nos podéis escribir si queréis saludar a los ponentes. Ah, lo que voy a hacer ahora es lanzar una encuesta para que también podáis ir contestando, para también adaptar un poco el contenido que vamos a tratar ahora durante el webinar. Muy buenas, Marian. Buenas, Karina. A todos los que os acabáis de unir, daremos un par de minutitos más para que se conecte la gente. Mientras tanto, hemos lanzado una pequeña encuesta para saber en qué sector trabajáis, para también adaptar un poquito pues, el contenido de la sesión sobre lo que vamos a ir hablando. Y, y nada, podéis saludar por el chat para los que queráis, que los que estamos en el otro lado como panelistas, os vamos a ir leyendo. Muy bien, damos un minutito más y ya empezamos. Muy bien, pues si os parece, vamos a ir empezando ya. Queda un minuto para
5, pero yo creo que ya podemos ir empezando. Ahí sois bastantes asistentes ya. Y nada, muchas gracias en primer lugar a todos por venir aquí. Muchas gracias también a nuestros ponentes de hoy, que contamos con dos personas que saben mucho del tema que vamos a tratar hoy, ¿no? En el webinar de claves para, ¿no? para la actualización del KYC. Y nada, voy a ir cerrando lo que es la encuesta ya. Habéis contestado un 73% de todos los que habéis entrado hasta el momento y esto ya nos sirve como referencia para tratar un poco los temas que tenemos preparados. Pues nada, voy a dar una pequeña introducción a la ponencia de hoy y vamos a ir al grano. Un poco por daros contexto a todos, ¿no? Decidimos organizar este webinar porque hace unos meses, ¿no? Empezamos a preguntar sobre lo que son los retos principales, ¿no? En las distintas organizaciones, en todo lo que es en materia de prevención de blanqueo de capitales. Y una de las preocupaciones principales que surgieron, ¿no? En esa encuesta, ¿no? Y en esas preguntas que hacíamos a los distintos profesionales salía el tema de actualizar los datos del KYC, ¿no? Y cómo mitigar luego pues, los riesgos a través de lo que es el proceso, ¿no? Que todos conocemos como KYC refresh o ¿no? Lo que a veces conocemos también la remediación y este tipo de procesos, ¿no? Am, un poco, ¿no? Teníamos esta imagen preparada, ¿no? Que como podéis ver, pues lo que no habitualmente nos encontramos es que los expedientes de KYC, pues una vez se completan, cuando hacemos el onboarding, ¿no? Con nuestro cliente, se quedan en una caja fuerte, ¿no? Esperando a que en algún momento se actualicen o que se vuelvan a abrir para ser consultados, ¿no? Porque, bueno, hay muchos manuales incluso, ¿no? De lo que es de PVC que no está previsto cómo o cuándo deben rescatarse, deben iniciarse un proceso de refresh, etcétera, ¿no? Incluso quién tiene que hacerlo. Y nada, un poco, pues el objetivo de hoy es ver con ejemplos prácticos, ¿no? Y comentando, pues, con nuestros invitados cómo podemos abordar esta preocupación. Y nada, yo no me enrollo más, voy a dar paso a que se presenten los ponentes de hoy, que son amigos de Parallel y dos grandes profesionales en esta materia. Lo que voy a hacer es dejar que os presentéis vosotros, Andrea y Edo, si os parece bien. Doy paso primero a Andrea Luque de Osborne Clark y dejaré que ella misma haga la intro. Bueno, pues muchas gracias, Derek. Nada, lo primero, daros las gracias a Parallel por invitarme y a todas las personas que estén conectadas, que intentaremos hacerlo lo más interesante posible, pero si os parece poco, para eso está el turno de preguntas. Nada, ya como ha dicho Derek, trabajo en Osborne Clark, que es un despacho internacional que tiene sede aquí en España, en Madrid, Barcelona y Zaragoza, y me dedico pues a toda la parte de prevención de blanqueo de capitales. Y antes estaba en una institución financiera, en el equipo de Client Due Diligence, que es un poco al final el que se encarga de mirar al dedillo todo esto del KYC de los clientes. Entonces, bueno, eso me ha permitido como tener una visión de todas las partes o de todos los pasos que hay que hacer para completar un KYC y sobre todo actualizarlo. Y nada, intentaré ser lo más útil posible junto a Edo, que para mí es un placer poder estar aquí un rato con él charlando de esto. Muy bien. Y luego tenemos a Edo, también, si Edo, si quieres presentarte tú mismo. Vale, buenas tardes a todos. Muchas gracias para Derek por la invitación. Yo soy Edo Wacker, llevo dedicando al prevención de blanqueo unos 10 años, los primeros años en PricewaterhouseCoopers, donde hacía sobre todo experto externo y consultoría para los grandes bancos y diferentes sectores. Y en los últimos 5 o 6 años estoy especializado en una consultora de nicho, Agile Control Solutions, también en dar soporte en prevención de blanqueo de capitales, tanto revisión de experto externo, consultoría, formación, y también actuamos como unidad técnica de prevención de blanqueo. Entonces, quiere decir que no solo auditamos, pero también tenemos que sufrir el KYC nosotros, ¿no? Cuando lo hacemos para nuestros clientes.
Muchas gracias por vuestra presentación. La verdad es que tenéis dos perfiles muy interesantes y muy complementarios para la sesión de hoy. De hecho, mira, aprovecho y voy a situar un poquito, no sé si habéis, bueno, os cuento cuáles han sido los resultados de la encuesta que hemos lanzado. Tenemos entre banca y fintech un 33% de los participantes, que no está mal, yo creo que es el principal, ¿no? La suma de ellos. Luego tenemos un 18% en consultoría, otro 18% en despacho de abogados, servicios profesionales está muy presente y luego tenemos un 9% de inmobiliario y luego otros, tenemos un 20% que del resto de sectores. Nos comenta también aquí Gibran que también el sector de energía, así que tenemos perfiles muy variados. Pues muchas gracias a todos por contestar. Lo que vamos a tratar de hacer, sabiendo, ¿no?, que tenemos estos bloques, es a medida que vayamos comentando las distintas preguntas, si hay particularidades, también podemos hacer un poco de énfasis. Recordamos, ¿no? 33% de banca, finanzas o fintech y luego pues tenemos estos dos bloques de servicios profesionales y una pequeña parte de inmobiliario. Muy bien, pues entrando ya en materia, la primera pregunta, ¿no?, para vosotros es, ¿cuándo debemos hacer y cómo tenemos que hacer el KYC refresh, ¿no? Que es una gran pregunta que nos hacen muchas veces. No sé quién quiere empezar. Andrea o Edo. Vale, pues bueno, con el cuándo, a ver, un poco lo que decía Derek sobre la disparidad de gente que hay en el webinar, hay que tener en cuenta que al final los sujetos obligados de la normativa son muchísimos. Dentro de cada sujeto obligado depende de las personas contratadas, facturación y demás, que a uno le aplica unas obligaciones y a otros no les aplica. Y luego dentro de esto está el apetito de riesgo de cada sujeto obligado, con lo cual yo creo que Edo y yo vamos a intentar un poco dar una guía, pero al final depende de cada sujeto obligado, es un artículo especial y, por supuesto, el apetito de riesgo de cada uno. Entonces, bueno, sobre el cuándo, el único plazo que establece la norma ahora mismo es que como mínimo para los clientes de riesgo alto hay que actualizarlo una vez al año, pero viene normativa nueva de la Unión Europea que va a establecer, va a poner no solo este plazo de un año para los clientes de riesgo alto, sino también el riesgo máximo el plazo máximo de 5 años para el resto de clientes. Entonces, bueno, hay otros supuestos en los que hay que hacer la actualización, pero se lo dejo a Edo. Estos serían como los plazos generales. Sí, o sea, yo creo que como ha dicho Andrea, depende un poco de cada sujeto obligado del sector, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, en el mundo inmobiliario, pues depende, ¿no? Si es una venta de segunda mano, pues se hace el KIC, se realiza la operación y ya se acaba la relación de negocios, mientras en el mundo inmobiliario también, en promoción inmobiliaria, puede pasar 1 año o 2 años, ¿no? Entre vender la casa y que se entrega. Entonces, en esos casos sí que habría que actualizar también el KIC y luego otros sujetos obligados como despachos de abogados, bueno, que también puede tener sus particularidades porque eh, hay veces que se decida hacer el KIC de nuevo con cada asunto, ¿no?, que entra. Y bueno, sobre los plazos, ¿no? Aparte del plazo obligatorio para clientes de riesgo alto, que es cada año, pues allí se ve una variedad, ¿no? Para riesgo medio, riesgo bajo. Bueno, se suele ver plazos para riesgo medio de 2, 3 años, bajo 5 años, pero también he visto 7 años o más, ¿no? Entonces, esos serían un poco los plazos, ¿no? Pero como ha comentado Andrea, depende un poco del sujeto obligado y del sector y del riesgo concreto también, ¿no? Y también un poco no es lo mismo en un banco, ¿no?, donde los clientes están transaccionando a diario que pues otros tipos de sujetos obligados que al final no hay, digamos, no hay tantas operaciones, ¿no? Y bueno, pues añadir, luego aparte de estos plazos, tendríamos que tener en cuenta, como decía Edo, tener en cuenta todas las operaciones porque por mucho que tú hayas establecido que a un cliente le vas a hacer el refresh o vas a actualizar su vigencia dentro de 5 años,
si de repente ese cliente tiene una transacción o una operación sospechosa, complicada, que no se corresponde con la naturaleza de la actividad, pues, oye, revisa el cliente, actualízalo. O si hay un cambio significativo en el cliente, si me ocurre lo más fácil, una sociedad que cotice, que deje de cotizar o al revés, son cambios muy relevantes que te afectan directamente al riesgo del cliente y que te tienen que llevar a actualizarlo. Por eso es importante hacer un seguimiento continuo. Vale. Yo también ¿no? Voy a tratar de sintetizar un poco. Yo no soy el experto aquí en materia de prevención, pero por entender, o sea, básicamente al final lo que estamos diciendo es, cuando hacemos ese KYC inicial, lo primero que debemos determinar es si existe esa relación continuada con el cliente, que eso es lo que nos dirá, ¿no? Oye, si hago una operación puntual, lo hago una vez, pero si realmente voy a ir trabajando de forma continuada con el cliente, es lo que me va a obligar hacer ese refresh. Y en segundo lugar, hay algunos casos, ¿no? Como por ejemplo, yo creo que en el financiero se ve más claramente. Si en el día a día o el cliente va a operar conmigo, o yo con el cliente, ¿no? Y puedo tener cierto control sobre esas transacciones, puedo estar al tanto, ¿no? De si puede haber una transacción, pues ya sea por volumen o tenga algún componente sospechoso o lo que sea, también para monitorizar eso, ¿no? Ya, Correcto. vale, perfecto. Mira, yo creo, para este punto, habíamos de hecho preparado una pequeña slide a modo de ejemplo. Hemos dicho que esto iba a ser una sesión muy práctica. Aquí tenemos, ¿no? un pequeño diagrama para que podáis visualizar todo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Aquí hacemos ese KYC, ese proceso de KYC inicial, y a partir de ahí, pues en base a lo que han dicho Andrea y Edo, ¿no? Tenemos que determinar si tengo que hacer el refresh a futuro, ¿no? Y de alguna manera ya nos han comentado, ¿no? Que en base a ese riesgo tenemos que pues valorar cuándo voy a tener que hacer ese refresh, ¿no? Si es alto, es el único caso que a día de hoy en la normativa establece ese periodo obligatorio de al menos un año. Y luego tenemos en la nueva regulación, ¿no? Que si es bajo, pues puede irse o al menos tiene que ser cada 5 años. Entonces, dejo esto aquí también para que tengáis como ejemplo. Vale. La siguiente pregunta que teníamos preparada era un poco preguntaros, ¿no? Oye, ¿y cómo tenemos que aplicar ese KYC refresh, ¿no? Porque también es algo que nos preguntan muchas veces. ¿Tenemos que pedir todo? ¿Qué hay que hacer ahí, ¿no? Yo sí soy un despacho, banca, o qué debería hacer en esos casos. No sé quién. Venga, pues empiezo yo Andrea otra mismo. vez. Venga. Bueno, pues esto una vez más, el cómo depende de la política interna de cada despacho o de cada sujeto obligado, que al final tiene que tener pues eso, sus procedimientos y cada uno lo enfoca de una manera, pues, oye, más mirando por la prevención del blanqueo, más mirando por el cliente, más como se debería de hacer es comprobando que o sea, que el riesgo que le ha asignado el cliente sigue siendo el mismo durante toda la relación de negocio. ¿Por qué? Porque el riesgo no es inalterable. Podemos dar de alta a un cliente para una operación concreta en un momento y que tenga un riesgo medio, pero que durante todo el tiempo que estamos juntos, por así decirlo, haya cualquier alteración y cambie el riesgo del cliente. Entonces, a lo mejor de primeras le tengo que hacer esa revisión del riesgo cada 3 años, pero luego cada uno. ¿Cómo compruebo si afecta el riesgo al cliente o no? Pues lo primero que tengo que tener es todas las operaciones que tengo con el cliente o todos los servicios que le presto controladísimos. Al final, muchas veces pasa que se da de alta a un cliente, ya sea entidad financiera, despacho, lo que sea, le asignamos un riesgo y nos olvidamos. Y es como, le he asesorado a este cliente en esto, pero la realidad es que se van añadiendo operaciones, los clientes van pidiendo más asesoramientos, van haciendo más transacciones y eso tiene que impactar directamente en el riesgo del cliente. De tal manera que cuando voy a actualizarlo, a hacer ese refresh, tengo que tener como una visión global de todas las operaciones y todas las transacciones que tengo con el cliente, ¿no? Lo primero que tengo que tener claro es mi relación como sujeto obligado con el cliente. Y luego ir viendo toda la documentación que tengo y si sigue siendo igual o no. Podemos mirar uno por uno y yo puedo estar aquí hasta por la noche, pero por poner algún ejemplo, lo más básico, un extracto registral que tenemos con el número de identificación del cliente, dirección, directores, que está vivo, pues bueno, cuando me toca el refresh tengo que volver a descargarlo o volver a solicitarlo para comprobar que sigue residiendo en el mismo país fiscal, que sigue teniendo los mismos directores o no, si sigue vivo. Y cuando ya he actualizado toda la información, que es mucha, si queréis lo vemos, esto era un ejemplo,
pues por supuesto tengo que repetir todas las listas, o todos los cruces de listas de sanciones, personas con responsabilidad pública y demás, para volver, digamos, a recalcular todo el riesgo del cliente. Ujú. Esto es interesante, ¿no? Se me ocurre un caso típico ¿no? Que se pone de ejemplo, sobre todo en los despachos, ¿no? De abogados, por ejemplo, que te entra un cliente, ¿no? Que a veces entra con un asesoramiento laboral, no tenemos que hacer, ¿no? No está recogido, ¿no? Como caso, o no se nos incluye como sujetos obligados, pero de repente el socio de laboral nos pasa un tema fiscal, ¿no? Y tenemos que asesorar ahí, pues, en un tema fiscal. Y de repente nos encontramos con que no tenemos un KYC hecho, ¿no? Correcto. Ese sería un caso de, aunque tengas el refresh programado para dentro de 5 años, hay una operación relevante que afecta directamente al riesgo, entonces lo tienes que volver a hacer. Ujú. Genial, muy bien. Y tengo una pregunta. ¿Qué ocurre aquí? Esta pregunta para Edo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Para una compañía que no mantiene actualizada esa información o que no hace, bueno, primero, no almacena los KYCs, por ejemplo, o que luego no hace el refresh? Ya, bueno, antes hemos hablado un poco de cuándo hacerlo y el cómo, ¿no? Eh, Creo interesante también el tema de los plazos del refresh, digamos, antiguamente, aunque ya estaba en la ley, la mayoría de las empresas que yo conocía, incluso los grandes bancos, no tenían periodos fijados y decían, bueno, cuando hay una alerta, como ha dicho Andrea también, cuando hay una alerta, pues actualiza la documentación, pero no estaba tan fijado, ¿no? Los plazos, ¿no? Eh, Luego, con las modificaciones que hubo también, lo que ha dicho ese Black, bueno, sí que es verdad que como ya las entidades empezaron a actualizar, ¿no? El KIC, incluso, por ejemplo, en el caso del DNI, incluso, no sé qué es información que forma parte, ¿no? del KIC, que la mayoría de las entidades, sobre todo los bancos, ya tienen la caducidad, ¿no? del DNI, aunque no toque, digamos, el KIC refresh, pues sí que los bancos, por ejemplo, solicitan, ¿no? el KIC, o sea, el documento de identidad actualizado y otros de sus sujetos obligados parte también lo están haciendo, ¿no? Entonces, si no lo haces, bueno, ahí hay dos partes, ¿no? Yo creo que tú incumples el tema de identificación, si tienes el documento de identidad desactualizado, el conocimiento también, digamos, con ese son obligaciones, ¿no? de debida diligencia. Y por otro lado, digamos, hay una parte muy importante que viene en el artículo 6, ¿no? de la Ley de Prevención del Blanqueo y lo que ha dicho antes Andrea también. O sea, no solo es el tema de KIC, pero también es un escrutinio de las operaciones efectuadas del cliente. Y en mi experiencia, incluso en los bancos, muchas veces se concentran en el actualizar el KIC y la documentación y no tanto en revisar si la operativa del cliente corresponde, ¿no? con su perfil. Entonces, en los casos que no se actualice el KIC, como has preguntado, Derek, pues al final yo creo que estás incumpliendo varias obligaciones nunca, o sea, no vas a detectar salvo que tengas una alerta o pasa algo muy gordo, que tengas una posible operativa sospechosa. Entonces, eh, ya vas a analizar menos operaciones, vas a hacer menos exámenes especiales y probablemente no hagas casi comunicaciones, ¿no? al SEBLEC. Ujú. Esto es un tema muy interesante. Yo creo que responde un poquito a la pregunta que ha hecho Andrés aquí en el chat, que nos comentaba, ¿no? Si para hacer el refresh es necesario, pues, actualizar o revisar el perfil del cliente por completo. Es decir, si tiene que solicitar de nuevo toda la documentación. Un poco por lo que comentas, Edo, ¿no? Al final es, claro, no solo es una obligación de te pido información o datos y ya está. Realmente tengo que tener ese examen ¿no? Del perfil de riesgo del cliente, quién es, qué hace, ¿no? Un poco, si no me equivoco, va por ahí. Sí, o sea,
pero normalmente el KYC refresh suele ser más fácil, por ejemplo, porque también puedes decir al cliente, oye, estos son los datos que tengo, confírmeme que sigue igual. Pasa mucho con gente que eran estudiantes y ahora están trabajando, gente que eran solteros ahora están casados, o que han cambiado de trabajo, de sector, que han montado su empresa, etcétera. Entonces, digamos, sí que eh, habría que, por lo menos los factores más importantes del KIC que habría que, digamos, o confirmar con el cliente o de alguna otra forma, ¿no? También yo creo que es algo que igual lo vamos a comentar un poco más adelante, ¿no? Pero podemos o pedir documentación al cliente o también de fuentes externas. Justo, eso es un poco lo que yo iba a decir, lo que está comentando Edo a raíz de la pregunta que ha hecho André. Tú puedes optar por la política de molestar, entre comillas, al cliente y pedirle que te confirme o buscar en fuentes públicas todo lo posible, pero es que muchas veces no te queda otra que ir y preguntar al cliente porque la información no está publicada. Entonces, por ejemplo, en el caso del DNI en concreto que preguntaba este chico, no solo es que cuando toca el refresh tienes que actualizarlo, es que lo suyo sería que tuvieses una alerta para que tan pronto como caduque el DNI o el documento de identidad correspondiente puedas solicitarle al cliente el nuevo, porque al final estás teniendo a una persona sin verificar, que es uno de los requisitos principales de la norma. Entonces, bueno, mi respuesta sería que sí, por supuesto, tienes que actualizar todo. Lo que pasa es que hay cosas que son más fáciles, ¿no? Pues yo qué sé, los estatutos, pues preguntas si ha habido algún cambio o puedes ver en el registro si ha habido algún cambio y si no lo ha habido, pues ya tienes la última versión, ¿no? O yo qué sé, el Source of Funds, pues si las cuentas están publicadas, pues lo mismo, pues también las tienes y no las tienes que volver a pedir. Lo que pasa es que, claro, la declaración del cliente nos vale para clientes de riesgo medio, pero en el caso de riesgo alto necesitaremos sí o sí documentos nuevos que nos confirmen que todo ha sido igual o que todo ha cambiado. Entonces, no hay que quitarle importancia de verdad, porque el refresh tiene la misma importancia que el onboarding, porque, o sea, es que tanto las personas físicas como las jurídicas estamos vivas y en constante cambio, pues tus clientes igual. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y las consecuencias, efectivamente, como decía Edo, son tremendas porque se te puede colar una operación tremendamente inusual que eso podría derivar en consecuencias penales por falta de responsabilidad, pero por lo menos si te pillan lo que sí vas a tener es una infracción grave de la Ley de Prevención de Blanqueo, que son como entre 60.000 euros y 5 millones. O sea que yo me tomaría en serio la actualización de la diligencia, porque es que además ya es una cuestión reputacional. O sea, a día de hoy el compliance está a la orden del día y tus clientes relevantes te van a pedir que cumplas con todo esto, porque la lucha contra, o sea, la prevención del blanqueo de capitales es una lucha internacional que están moviendo muchísimo los organismos internacionales, la Unión Europea y las propias empresas, porque es por el bien de todos. Entonces, yo me lo tomaría en serio. Sí. Muchas gracias, Andrea. Aquí tenemos una pregunta y yo creo que vale la pena traer la colación de Paloma, que nos preguntaba, ¿no? Dice, bueno, justo que mencionábamos el tema del DNI, pues tiene esta pregunta de decir, a veces cuando intentan actualizar o obtener, ¿no? El documento de los titulares reales de uno de sus clientes, pues el cliente se niega, ¿no? Se niega y es algo que de hecho tienen un informe, ¿no? Del experto externo que les exigen tener ese documento. Claro, en estos casos, dice, se niegan y como mucho, pues, oye, podemos obtener, aunque sea una declaración responsable por un apoderado o algo. ¿Qué podéis decir de esto al respecto? También depende del sector donde ella está trabajando. No sé si quiere compartir el sector. El tema de obtener el DNI al sector inmobiliario. Vale, el tema del DNI de titular real, históricamente, digamos, no está de forma explícita en la ley y históricamente con una declaración, digamos, responsable, etcétera, o bueno, a través de escrituras, pues al final se ha obtenido. Lo que yo entiendo que el experto externo le está exigiendo
porque sobre todo las entidades financieras, bueno, entre los cuales, ¿no?, las entidades de crédito, entidades de pago, entidades de dinero electrónico, necesitan este dato del DNI de titular real para rellenar el fichero de titularidades financieras. Y sin ese dato, digamos, no pueden comunicar mensualmente al CEBLAC ese fichero que tiene la obligación. Entonces, mi experiencia es que para estas entidades, ¿no?, para los grandes, los bancos, etcétera, entidades de pago, sí que lo están exigiendo, digamos, siempre lo deben tener para rellenar, cumplir con esta obligación del fichero de titularidades financieras, pero fuera de ese sector, y por ejemplo el sector inmobiliario, digamos, yo entiendo que hay clientes, digamos, pues que se niegan, ¿no? También depende un poco de quién sea el cliente, porque a veces eh, por ejemplo, yo pienso, pues si tu cliente es Inditex, pues no hace falta tener fotocopia de documento de identidad de Amancio Ortega porque sabemos quién es, ¿no? Entonces, no sé, habría que verlo también caso por caso y dependiendo también del nivel de riesgo, ¿no?, del cliente. No Justo. sé qué opinas tú, Sí, Andrea. hombre, para real estate yo en concreto no sé, es más lo que dice Edo, que es el experto, pero por norma general la verificación del titular real, o sea, su documento de identidad, hace falta para riesgo alto. Para riesgo medio o bajo, no como norma general. Por supuesto, la política del sujeto obligado puede establecer, pedir lo que quiera. Para mí esto es que me llama muchísimo la atención en el trato del día a día con los clientes porque nos hacemos cuentas de Cabify, de un montón de cosas que no sabemos a dónde van y damos nuestro DNI encantados a cambio que nos traigan una hamburguesa. Pero luego resulta que mi abogado, mi agente inmobiliario, mi banco me pide el DNI y me parece fatal. Entonces, hay que tener comprensión con los clientes. Creo que los expertos en Customer Experience se podían forrar si se centrasen en la experiencia de cliente con PVC. Y hay que tener consideración de que, bueno, hay todo tipo de clientes, de personas físicas, jurídicas, unos más grandes, otros más acostumbrados, otros menos, pero es una cosa que me anodada y tienen que entender que la tienen que dar porque es que además en el catálogo de operaciones sospechosas está identificado como operación sospechosa el cliente que no te da la documentación. Y yo entiendo que pobre cliente no vamos a sospechar de él porque no nos quiera pasar su DNI, pero es que la regulación y la normativa es eso. De todas formas, se supone que ahora va a entrar en funcionamiento el maravilloso registro de titulares reales, que, bueno, habrá que ver cómo funciona, pero nos dará toda esta información de los titulares reales porque habrá un volcado de información tremendo y tal, y se supone que va a facilitar la tarea. Vamos a ver si eso es cierto. Creo que todos esperamos con ansias ese fichero o ese registro, ¿no? A nivel, ya no solo, o sea, español, sino europeo. Veremos a ver. Yo creo que hay algunas preguntas, la verdad es que son súper interesantes. Hay una de Jesús que creo que ha quedado más o menos respondido, que preguntaba cómo llevar a cabo la identificación del UBO. Pues hemos dicho, ¿no? Con el documento de identificación. Y luego hay un par más que voy a comentarlas también y avanzamos y más tarde seguiremos con alguna de estas preguntas, ¿no? Hay una que yo creo que es muy específica, ¿no? Para cuando tenemos delegada, ¿no? La parte de lo que es la diligencia de vida, que nos pregunta, claro, en esos casos, cuando yo delego esa ejecución, ¿no? De esta diligencia de vida, ah, y yo en sí no pido esa documentación de soporte, ¿cómo se hace la actualización en estos casos? No sé si aquí, Edo, tú tienes más experiencia, tal vez. ¿Se refiere a delegar a un tercero o lo tienes Yo, externalizado? Sí, yo creo que por la pregunta tiene pinta de que va así. Eh, Sí, mira, nos confirma que sí. Delegar a un tercero. Sé que sería cuando delegas a un tercero y no se obtiene la documentación o cuál es la pregunta. Am, claro, cuando lo delegas a un tercero, y entiendo, que tú no pides esa documentación de soporte, ¿cómo se debe actuar en la actualización? Entiendo que es el tercero mismo que se debería encargar. Bueno, allí hay un tema ahí sensible y también de protección de datos, ¿no? O sea, que
En nuestro caso, bueno, es mi experiencia, ¿no? Personal, que cuando nosotros apoyamos a nuestros clientes a hacer eso, normalmente nosotros decimos qué información hay que pedir, pero es el propio cliente nuestro que lo tiene que, digamos, pedir a su cliente y, digamos, y nosotros, bueno, tenemos acceso, por ejemplo, de lectura, ¿no? A esta información. Cuando el cliente no quiere colaborar, pues se puede ver si hay información pública, bueno, en registros oficiales, pero bueno, también a veces nosotros, digamos, hacemos también a veces informes nuestros, ¿no? De seguimiento o de actualización basado en otras fuentes abiertas, ¿no? Como artículos de prensa, blogs, búsquedas en Google o otros bases de buscadores, digamos, dependiendo del país. Si es un cliente de riesgo alto, también a veces se puede hacer un informe y depende del país, ¿no? Un informe, contratar un informe a una empresa, digamos, local, ¿no? Si el cliente está fuera de la Unión Europea. Entonces, allí, digamos, bueno, eso, digamos, se puede ver caso a caso, pero sí que es verdad que al final, si el cliente no quiere colaborar, eh, al final lo que la ley dice que cuando tú no puedes aplicar la debida diligencia, tienes que hacer un examen especial y abstenerte también. Entonces puede ser también un momento para posiblemente cortar, ¿no? Digamos, la relación de negocios, o por lo menos si tú no insistes mucho al cliente, porque dices, no, mándame ese documento tal, pero igual tienes que ponerte también más serio porque puedes ser necesario que pongas fin a la relación de negocios y además que la ley te obliga a hacer un examen especial también y ver si hay que comunicarlo. Yo creo que esa es la parte que normalmente gusta menos. Cuando, ¿no? Cuando la ley te dice tienes que interrumpir tu relación, eso significa que dejas de tener ese, ¿no? Esa operación o ese negocio con Sí, el cliente. yo Es creo una- que estaba en la ley y antes creo que nadie lo hacía, pero los bancos cada vez, los bancos lo hacen mucho ahora, o sea, los bancos y quizás los otros sujetos obligados van a seguir también en el futuro, ¿no? Bueno, de, Ujú. también, también depende, ¿no? De cuántos clientes tienes, pero si tienes 10.000 o 100.000 clientes y, por ejemplo, el CEBLAC te hace una inspección y nunca has denegado a un cliente a entrar o nunca has cancelado una relación de negocios, pues es un poco raro, ¿no? Sí, Ujú. yo creo que hay que subir un poco la valoración de la sospecha, ¿no? Porque muchas veces como que pensamos que como son nuestros clientes no pueden hacer nada malo, pero no estamos siendo jueces y no estamos diciendo que están blanqueando, es simplemente esta operación no entra dentro de la normalidad. Además, si te pones a ver el catálogo de operaciones sospechosas que hemos comentado, la más mínima cosa se considera sospechoso y debería ser necesario de reporte. Entonces, es verdad que es muy difícil andar reportando a tus clientes porque, oye, no está la cosa para perder clientes, pero si luego tienes una inspección, es muy probable que te encuentres en operaciones que no has reportado. Y luego con la pregunta que hacían hace nada sobre delegar este refresh o esta diligencia o este reporte de operación sospechosa, ojo que tanto la normativa como la directiva europea te establecen con mucha claridad que independientemente de que tú delegues a un tercero todo esto, el responsable eres tú, o sea, que no te exime de responsabilidad. Entonces, ojo con a quién delegamos, cómo, hasta qué punto y tal. Ujú. Interesante. Y ya ahora sí, voy a coger la última pregunta que nos han hecho porque creo que va en línea con lo que acabamos de comentar. Tenemos una operación sospechosa o tenemos a alguien, ¿no? que, pues, en este caso, porque no nos quiere facilitar lo que sea, creemos que hay indicios. ¿Dónde y cómo podemos reportar o denunciar? Pues en el caso de España, Edo tiene una visión más internacional, pero en el caso de España está el SEPLAC y a través del representante del SEPLAC, que lo tienen los sujetos obligados, pues se manda la comunicación correspondiente. Ellos tienen en su página un formulario. De hecho, hay sujetos obligados que tienen la obligación de realizar comunicaciones sistemáticas de operaciones y ahí ya entraría. Pero en el caso de que no tengas esta obligación y que simplemente tengas que reportar determinadas operaciones sospechosas, el SEPLAC es tu organismo. En el caso de España, claro. Sí, lo único aquí, eh,
eso a nivel mundial también difiere de que hay países donde tú comunicas cualquier operación inusual o por encima de cierto umbral, pero en España, digamos, la ley te obliga a hacer primero un examen especial para ver si hay indicios o no, y luego tienes que tomar la decisión si comunicar al CERLAC bueno, archivas, pero tiene que ser, digamos, una decisión documentada, ¿no? Entonces, no es tan fácil decir, bueno, lo comunico al CERLAC. Si, digamos, tú lo comunicas al CERLAC sin haberlo analizado bien, sin tener la documentación, el CERLAC te va a devolver la comunicación y te va a decir, oye, tienes que mejorar esto, no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que muchos sujetos obligados, quizás 80%, nunca han hecho un examen especial o nunca han comunicado, ¿no? al CEBLAC. Entonces yo creo que a veces también está un poco el miedo de, oye, no sé muy bien cómo hacerlo. Esto, bueno, al final pues lo dejamos como está y tal, pero esto es, al final, si se pregunta cuál es el punto principal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final de la ley de prevención de blanqueo de capitales? Lo más importante es comunicar posibles operativas sospechosas, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, allí, bueno, tienes que hacer este examen especial, estructurado, detallado, y aquí te viene bien toda la información de KIC antiguo y de refresh que hayas recabado, ¿no? De ese cliente. Ujú. Muchas gracias. Aquí, voy a sacar un tema que yo creo que poca gente se atreverá a preguntarlo, pero sí que es cierto que nosotros cuando estuvimos haciendo ¿no? Este estudio, ¿no? Preguntamos a muchas personas si hacían el refresh, ¿no? Y la verdad es que sorprendentemente hay gente que no lo hace, ¿no? Es un estudio anónimo, entonces ahí no sabemos quiénes son, pero ¿por qué pensáis que hay empresas que no están haciendo esta labor? ¿Creéis que hay retos o porque no hay un tema de "Oye, no quiero molestar al cliente"? ¿Por qué creéis que las compañías no están haciendo ese ejercicio? Yo creo que básicamente, o que supongo que habrá alguna parte de sujetos obligados que desconozcan que tienen esa obligación, ¿no? Que se hayan quedado como a medio camino, y luego hay otra parte que simplemente no quiere molestar al cliente. La realidad es que, aunque salga mucho en los periódicos, hay una falta de cultura de cumplimiento tremenda. Entonces, se prioriza el conservar, o no el conservar al cliente tan siquiera, el no molestar al cliente, el no meter horas de trabajo, porque al final el departamento de prevención de blanqueo siempre es un departamento de gasto, ¿no? A priori, para quien lo tiene que pagar. Y entonces, para no generar más trabajo, más gasto y no molestar, se dice, pues oye, a mí el cliente me había quedado muy bonito con este primer perfil que le he hecho y vamos a mantenerlo así. Entonces, yo creo que es, en general, una falta de cultura de cumplimiento. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hace 5 o 10 años había bastantes sujetos obligados que muchas veces no tenían ni el DNI del cliente o no tenían ningún KIC. Yo creo que ahora se ha dado el paso de que ya hay unos mínimos, ¿no? que sí tienen la mayoría de las empresas, pero el siguiente paso, digamos, de actualizar esa información y también, bueno, hacer un escrutinio de las operaciones, pues para muchos no se realiza. Yo creo que en parte también puede ser porque todavía hay muchas tareas que se hacen manualmente y no lo tienen, digamos, ni siquiera tienen establecido, ¿no? Una alerta para actualizar y tal. Y bueno, también había muchas empresas, digamos que eso, que les falta capacidad o ya tenían lo que han hecho una remediación primero digamos, del KIC de alta, ¿no? Porque han mirado que hay clientes dado de alta hace 5 años, 8, no tenemos el DNI, entonces, pues primero se han puesto un poco las pilas para obtener esa información, digamos, inicial. Pero yo estoy de acuerdo con Andrea que, bueno, que esto es todavía, pues, un deber, ¿no? Para muchas empresas y, bueno, también creo que a veces piensan eh, que es algo muy, digamos, muy burocrático
como hay una parte que es obtener información o el DNI o escrituras y tal, también a veces piensan, bueno, lo puede hacer cualquiera o lo hace un call center, etcétera, y sí que lo recaban, pero nadie lo analiza o nadie con conocimiento de prevención de blanqueo, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que allí todavía queda mucho por hacer. Ujú. Sí, hay un tema desde luego, ¿no? De falta de esta cultura de compliance. Y yo tengo una pregunta también relacionada con esto, ¿no? Imaginaros, ¿no? De estas personas que entrevistamos que decían esto, ¿cómo podrían empezar? Porque a mí me dices, ¿no? Oye, tenemos que empezar a hacer el seguimiento continuado con nuestros clientes y a lo mejor no sé por dónde empezar. Eh, ¿No? ¿Por dónde empezaríais? ¿Por el mítico Excel de control que tenemos todos, ¿no? ¿O cómo empezaríais? Bueno, pues yo creo que lo primero que habría que hacer en caso de que a día de hoy todavía no te hayas puesto a hacer el refresh es lo que comentaba Edo, que es un proyecto de remediación entero, ¿no? Porque claro, tienes que arreglar lo anterior que deberías haberlo hecho y, por supuesto, establecer unos procedimientos claros de cuál va a ser tu proceso de refresh para los siguientes que vayan entrando. El mítico Excel, ya que lo nombras, pues no es lo más recomendable, para eso hay herramientas fantásticas tecnológicas, pero es verdad que, oye, los recursos de los sujetos obligados no son siempre los mismos y hay que apañarse un poco como podamos. Entonces, cogería los clientes que ya tengo, a los que les, o sea, primero haría el procedimiento y diferenciaría entre remediación y futuro, ¿no? Y de esos clientes que ya tengo, según el riesgo que tengan asignado, pues empezaré pues, a remediar los de riesgo más alto, luego medio, luego bajo, e ir viendo qué documentación tengo, que no, e ir pidiendo toda la documentación. Comprobar si siguen activos, porque es que puede que si no lo has hecho gracias a tus clientes, tengas algunos con los que no tratas hace tiempo y ya estén hasta diluidos y no haya cliente como tal. O sea, que un poco lo que decía Edo, remediación primero. Ujú. No, esto es interesante. Yo creo que aparte esto es una estrategia, ¿no? Que se hace muchas veces cuando tenemos que hacer cambios, ¿no? Siempre es, hasta la fecha, eh, tengo que decidir dos cosas, ¿qué hago con el pasado y con el futuro, ¿no? Entonces establezco un plan para futuro y el pasado luego, ¿no? Actúo y un poco, como decías, ¿no? Pues empiezo con los que tengan más riesgo, tal. Genial. Oye, muchas gracias por compartir la estrategia esta. Claro. No, imaginaros, ¿no? Empezamos bueno, a implementar, ¿no? Todo este sistema y luego, ¿no? Tenemos, digamos, disculpar, me he quedado en blanco, se me ha ido al santo al cielo la pregunta. En estos casos, ¿no? ¿Qué medidas podríamos implementar, ¿no? Cuando tenemos estos procesos de refresh, ¿no? Imaginaros que nos viene el día de mañana el SEPLAG o la autoridad de control que sea, ¿no? Y nos pide un poco, oye, ¿cómo hemos ido haciendo este proceso? ¿Qué trazas tenemos que dejar? ¿Cómo podemos documentar todo este proceso que estamos haciendo, ¿no? Con nuestros clientes, estas actualizaciones. ¿Qué es lo que nos va a pedir y cómo podemos tenerlo controlado esto? Y yo creo que lo que ha comentado Andrea, ¿no? Es ver un poco cuál es tu situación, ¿no? Actual en caso de que sea necesario una remediación de lo antiguo o también, digamos, que se establece de cara al futuro, ¿no? Un proceso. Pues lo que yo haría es, bueno, una especie, digamos, de cuadro de mando, de ver a cuántos clientes afecta y con ese cuadro de mando de forma o semanal o mensual o en las reuniones del órgano de control interno hacer un seguimiento para decir, mira, si tenemos este ritmo, nos va a llevar tantos meses o tantos años bueno, cumplir, ¿no? Con el plan, ¿no? Yo creo que en el caso que tengas una visita de CEBLAC, claro que va a haber un poco tus deficiencias, pero también los avances que hayas hecho, ¿no? Entonces no es lo mismo, digamos, haber empezado a hacer un seguimiento y puede ser que en un momento te das cuenta que pues si sigues así, pues no vas a terminar con el proceso hasta dentro de
4 años y que se haya solicitado recursos, digamos, adicionales o de otros departamentos o externos. Yo creo que cuando el CEBLAC ve eso, que primero que conoces el problema, que has tomado acciones y que además, digamos, estás haciendo un seguimiento, ¿no? sobre este avance y estás poniendo recursos, y ahí yo creo que el Departamento de Compliance o de Prevención de Blanqueo de Capitales tampoco tiene que comerse ese marrón y trabajar todos los fines de semana, ¿no? Como la última responsabilidad de prevención de blanqueo es del Consejo de Administración, etcétera, pues al final es el Consejo, o por lo menos tiene que informar, ¿no? a los de arriba el problema que hay y que sean conscientes y que ellos toman la decisión, digamos, si van a poner medios, si van a resolver o no, porque al final a veces yo creo que cada uno de nosotros muchas veces tomamos también las cosas demasiado, pues que todo el peso del mundo cae sobre nosotros y al final cuando hay problemas de este tipo yo creo que hay que subirlo para arriba también. No sé lo que opinas tú, Andrea. No, totalmente. Los consejos de administración deben estar involucrados y, de hecho, la normativa europea que viene está enfocada precisamente en que los consejos estén involucrados y en que haya una buena base de valoración del riesgo, ¿no? Pues eso, analizar la situación actual para ver a dónde queremos ir, viendo un poco cuál es el riesgo inherente que tiene el sujeto obligado y en qué riesgo residual lo queremos dejar. Pues en el caso de un proceso de refresh que no se ha hecho y que lo vamos a remediar, pues bueno, el riesgo inherente será altísimo y para dejar un riesgo residual bajo tendrá que adoptarse muchísimas medidas de diligencia que, por supuesto, el Consejo de Administración tendrá que estar al tanto, que involucrarse, porque habrá que decidir, pues, oye, inversiones económicas en herramientas, en más recursos humanos que puedan hacer falta, papeleo, un montón de cosas. Entonces, sí, desde luego el Consejo de Administración tiene que estar involucrado, todo se debe hacer sobre una base de valoración del riesgo correcta y lo que hayamos hecho mal es hora de ir arreglándolo porque ya las normas de prevención de blanqueo llevan teniendo un tiempo, ya no son tan nuevas. Sí, efectivamente. Me surge una pregunta, ¿no? que a veces nos hacen y yo creo que va en línea un poco con una pregunta que antes han comentado, ¿no? A veces, pues, ¿no? Desde un departamento de cumplimiento normativo, pues seguramente seamos muy reacios, ¿no? O tengamos mucha aversión al riesgo, mejor dicho, ¿no? Y siempre tenemos el tema de los plazos, ¿no? No sé, imaginaros, pues hemos establecido pues que en un año tengo que renovar y llega justo un año, un día antes y digo, "Ostras, no llego, no llego, no llego". En esos casos tenemos que entrar en modo pánico o cómo tenemos que afrontar, ¿no? Estos deadlines. ¿Es algo súper estricto? ¿Es algo, bueno, lo importante es trabajarlo y tener controlado ese riesgo? ¿Qué opináis de estos puntos, ¿no? De ese modo pánico en el que entramos a veces. Para mí, lo más recomendable es tener una alerta, porque bueno, el proceso de KYC no se hace en un día, desafortunadamente. Entonces, o bien tienes una herramienta o en la herramienta de tu registro de clientes te avise, pues, por ejemplo, 30 días antes de que, oye, se va a caducar la diligencia y tienes que empezar con el refresh, o si no dispones de herramienta, tendrás que establecer, pues, mecanismos en el email o un Excel donde puedas ir controlando y filtrar cuáles caducan este mes y buscarlo, pero yo sí que diría que empezaría la actualización con antelación. Creo que no hay que entrar en pánico, al final, oye, que lo hagamos un mes antes o un mes después, pues tampoco tiene gran relevancia, el tema es lo que decía Edo, ¿no? La intención de mejorar y de querer hacerlo bien y tal, pero creo que lo más fácil es tener una alerta antes de que caduque la diligencia y tengas que hacerle el refresh. Y, y además de, antes que decías, ¿no, Andrea? Del Consejo de Administración, ¿a qué otros departamentos o otras áreas creéis que tenemos que tener involucrados, ¿no? En todo lo que es la labor de actualización, el KYC. No Bueno, sé, aquí. yo desde mi punto de vista, que he estado en entidad financiera y en despacho, creo que es fundamental que el front office, que las líneas de negocio tengan una buena actitud o que
vean con buenos ojos estos de la prevención del blanqueo de capitales, porque si no es que el mensaje al cliente ya le llega mal. Cuando tú vas a pedir la información al cliente y el banquero o el socio o cualquier persona que te ponga en contacto con el cliente ya le ha dicho, oye, te van a pedir ahora el coñazo este de la diligencia de Know Your Client. Pues claro, el cliente no te lo quiere mandar porque es que la persona que está hablando con él ya le ha dicho que es un rollo. Entonces creo que es importante la actitud de esa primera línea, ese front office, desde mi punto de vista. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, puede haber modelos, digamos, centralizados o descentralizados, pero lo ideal es que sea la persona que tiene contacto directo con el cliente y que muchas veces yo creo que también es un tema de formación, ¿no? Porque si en esta primera línea no saben, no conocen bien las normas o el cliente les hace una pregunta, dice esto, el otro banco no me lo pide o esto para qué y tal, yo creo que la primera línea también tiene que tener, digamos, una formación para responder, ¿no? A quizás como dicen en la venta, que hay objeciones de venta, igual tiene que conocer las objeciones de KIC y cómo responder, ¿no? Y bueno, que al final es eh, también más fácil, ¿no? De pedir esa información a alguien que ya ellos conocen, ¿no? Y muchas veces también depende un poco del sector, ¿no? A veces incluso yo pienso, bueno, a veces lo vemos también desde compliance como una muy formal o como digamos, bueno, hay que, sí o sí hay que tener este formulario, pero hay también determinados sectores, por ejemplo, como banca privada, que en vez de ir con tu formulario de KIC, el banquero va al yate, por ejemplo, del cliente y puede y habla y conoce a su familia, conoce su actividad, le cuenta sus negocios, pues puede ser, por ejemplo, un informe también del propio banquero, una actualización del KIC. No siempre, tampoco tiene que venir del cliente, pero sí que tiene que haber, digamos, contacto con el cliente, ¿no? En ese caso, ¿no? Allí yo creo que desde compliance a veces no tenemos que ser tan estricto que todo tenga el formato, modelo, versión tal, y lo importante es, al final, el CEPLAC lo que busca es que tú demuestras que conoces a tu cliente, pues si tienes, digamos, una fuente externa o un informe interno de tu primera línea, también puede valer. Yo creo que es importante ese informe del que habla Edo, ¿no? Es como ve el yate si quieres, ve donde tú quieras, pero es importante que lo documentes porque no es cuestión de que tú conozcas al cliente solo, sino de que cuando venga la autoridad inspectora pueda conocer al cliente a través de lo que tú has dejado. Muy interesante este punto. No tenemos que pensar siempre en ese formulario largo, ¿no? Podemos pasárnoslo un poco mejor, ir a visitar al cliente, ¿no? Y estar con ellos para rellenarlo. Genial. Oye, muchas gracias. Yo, una última pregunta que yo creo que esto va a ayudar a todo el mundo. Y como ya estamos casi en hora, vamos a también luego a contaros una cosita que tenemos preparada. La última pregunta es para ayudar a todos vosotros, los que estáis aquí como asistentes. Eh, Básicamente, queríamos preguntaros, Andrea y Edo, si alguien quiere aprender más sobre temas de KIC, sobre temas de refresh y políticas de prevención en general, ¿a quién pueden seguir o qué pueden leer para aprender más? Pues es que yo sigo a Edo, pero Yo también, yo. Pero además de Edo, creo que Parallel, por cierto, también está activamente muy activo en LinkedIn con muchos tips muy guays. Y yo creo que, por supuesto, hay que seguir a los organismos, ¿no? Tanto a la Unión Europea como el Tesoro aquí en España, como el GAFI, tienen sus páginas con las últimas novedades, todos los informes y demás. Pero bueno, notificación de publicación a Edo en LinkedIn es súper útil y luego pues los organismos internacionales. Sí, yo creo que la información está, hay cada vez más información, ¿no? Eh, entonces, bueno, puede ser o a través de LinkedIn, de seguir también en LinkedIn, pues podemos seguir al GAFI, por ejemplo, publicaciones del Tesoro o del CEBLAC, aunque muchas veces esta gente no publica
tanto, pero yo creo que hay también, por ejemplo, en España siempre hay una crítica, ¿no? Porque de CEBLAC, digamos, no hay tanta comunicación, ¿no? Con los sujetos obligados, no es tan cercano, tal. Pero, por ejemplo, en el Reino Unido o, por ejemplo, el supervisor de Malta también hace, digamos, unas guías de orientación a sujetos obligados que a veces yo creo que también nos puede servir de inspiración, ¿no? Porque al final gran parte de toda la normativa española está basado en los estándares GAFI, ¿no? Y entonces, leyendo también estas publicaciones de otros supervisores, pues a mí me resulta bastante útil. Genial, muchas gracias por compartir. Y lo dicho, último punto que quería comentaros antes ya de cerrar la sesión de hoy. Nada, simplemente comunicaros que durante, ¿no? Los meses de noviembre hasta enero bueno, noviembre del 23, ¿no? Y enero de este año, estuvimos entrevistando a muchos yo creo que a muchos de los que estáis hoy aquí y muchas otras personas que no estáis, unas 100 personas entrevistamos, hicimos un estudio, una encuesta preguntando sobre distintos temas de prevención de blanqueo y de KYC. En el informe han participado también, nos han dado unas reflexiones Andrea y Edo, así que espero que todos los que estáis hoy y que veáis este vídeo, pues luego grabado, ¿no? Lo consultéis. Carlos, que tenemos aquí con nosotros, ¿no? Del equipo de Parallel, os va a enviar un correo luego a este acceso exclusivo. Todavía no lo hemos compartido en abierto con todo el mundo, pero los que habéis asistido hoy, pues vais a recibir un enlace para que podáis acceder a ello. Y nada, y un poco en este estudio estamos compartiendo, pues, reflexiones, ¿no? O preocupaciones, ¿no? Digamos, de forma objetiva que tienen, ¿no? Distintos profesionales, ¿no? Que están en esas funciones de prevención o KYC. Y yo creo que es interesante que lo conozcáis, porque uno de los problemas que vemos, ¿no? En el día a día es que cada uno está en su compañía, ¿no? Y no sabe qué ocurre en el mundo. Entonces, iniciamos este estudio precisamente para compartir un poco de forma anónima qué están haciendo nuestros peers, ¿no? Pues a lo mejor nos sentimos muy solos y no sabemos, oye, si lo que hago es bien, es mal, ¿no? O cómo me puedo comparar. Así que nada, más tarde os lo enviaremos a todos. Y nada, de nuevo, darle las gracias a Andrea y a Edo, que yo creo que nos han dado unos tips geniales y nos han dado una explicación genial de todos los puntos que hemos tratado. Y gracias gracias a todos los asistentes que os habéis mantenido hasta el final. Y nada, Gracias a muchísimas vosotros. gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas Que tardes. tengáis una buena tarde todos. Adiós.